Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les enviamos un saludo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional en Acapulco. Queremos hoy, en la gracia de Dios, continuar con nuestra serie de matrimonios. Hoy tenemos nuestro tema número 5. Le invito, por favor, a que vaya por su cuaderno, tome su Biblia para ir llevando sus notas. Y vamos a continuar el día de hoy nuestro tema número 5 de esta serie de matrimonios. Vamos a titular este tema del día de hoy, ¿nuestro reino o el reino de alguien más? ¿Sí? Vamos a continuar, por favor. Vamos a iniciar con un ejemplo como lo hemos venido ilustrando en esta serie. Nos son muy aleccionadores y vamos a ver hoy un matrimonio que nos va a dar bastante luz de lo que estamos hoy tratando, este tema de ¿a cuál reino servimos? El ser humano está dirigido siempre, se orienta siempre a servir a un reino. ¿A cuál reino estamos sirviendo el día de hoy? Vamos a empezar con una jovencita que siempre pues había tenido la ilusión de un matrimonio, de formar una familia, ¿no? De tener una casa, y ese era su sueño, era su ilusión. Esta adolescente pues soñaba despierta, ¿no? Se imaginaba su futura casa y familia. Yo creo que pues es algo muy común entre las mujeres. Al terminar sus estudios ya tenía decidido qué tipo de casa y de familia quería. Ella ya tenía todo planeado. Ella no estaba esperando ser feliz, sino que ella sabía exactamente cómo lo iba a lograr, cómo iba a lograr ese sueño que ella tenía. Inconscientemente, cuando tenía un pretendiente, se dedicaba a observarlo cuidadosamente, si ese joven tenía lo indicado, lo que le ayudaría a realizar su sueño. Cuando lo encontró, pues ambos se acomodaron el uno con el otro. Ella en verdad creía que él estaba enamorado y a él le encantaba el hecho de que ella parecía estar loca por él, ¿no? Un noviazgo rápido, ninguno de los dos permitió que algo se interpusiera en su relación, ¿no? Llegaron a tener una boda hermosa, parecían la pareja perfecta. Ella era alguien extrovertido, sociable, él era un hombre centrado, un hombre responsable. Parecían complementarse perfectamente el uno con el otro, ¿no? Parecían que habían encontrado su media naranja. Ella no podía creerlo. Ella recordaba su sueño de niña y estaba a punto de vivir el sueño que siempre se había imaginado, ¿no? Ella veía su sueño hecho realidad. En eso pues llega el embarazo de inmediato. Era algo que ella no había planeado, ¿no? Pero pues llegó el embarazo. Y pues parecía que todo pues se encaminaría bien. Ella no dejó que esto le afectara. Su embarazo no le permitió seguir con su trabajo, tuvo que renunciar, tuvo que también dejar estudiar esa maestría que ella estaba estudiando, tuvo que detener un poco sus planes, ¿no? Ella pensaba, no, esto no le molestaba, ya que ella pensaba que después continuaría con los planes pues que ella ya tenía, ¿no? Y él, este hombre joven, pues no estaba preparado para enfrentar las nuevas responsabilidades que corresponden a un matrimonio. Sus nuevas responsabilidades, imagínense enfrentarlas con un sueldo de principiante, ¿verdad? Hoy que se le dice el pasante, ¿verdad? Imagínense con ese sueldo tan pequeño, pues, y tendría que trabajar mucho más, ¿verdad? Iba a tener que esforzarse más, pero bueno, iba a ser difícil todo esto, pero él tenía que hacerlo, ¿verdad? Y pues en medio de esta situación, ¿no? De cuando se empieza un matrimonio, pues, como dicen, el bajo sueldo, se empiezan con las carencias, ¿no? Y ella estaba preocupada, además, y asustada por el embarazo, ¿no? Ella tenía miedos, tenía temores por tener una familia ya tan pronto, pero ella no se lo podía decir a su esposo.
Lo veía tan abrumado con todas las responsabilidades, con el trabajo, con todo lo que se venía, que casi no tenía tiempo para escuchar sus preocupaciones y sus quejas. Los dos empezaron a adquirir rutinas diferentes, mientras ella trataba de convencerse a sí misma que todavía pues el sueño que ella tenía de la familia ideal era posible. Pues en ese sueño que ella planeó, que ella tenía, pues no contempló los cólicos del bebé, los desvelos, el departamento tan pequeño en el que vivía, ¿no? A lo mejor un cuartito, los pagos de los servicios, el pago de la luz, el teléfono, los pañales, todo lo que implica los gastos de un bebé. Ella esto no lo tenía contemplado. Y además, pues, el bajo salario de su esposo, ¿no? Para hacer frente a estas responsabilidades. Ella, pues, trataba de no deprimirse, de no angustiarse, pero no podía más. Su casa se veía desordenada todo el tiempo, se veía tirada. La vida parecía consistir en solo levantarse temprano por la mañana, realizar las actividades del día y llegaba la noche para ir a la cama toda cansada y fastidiada. Y pues al día siguiente otra vez realizar lo mismo, ¿no? La misma rutina día con día. Pero para ella había algo más, había pasado algo más en ella. Su decepción era más profunda. Ella estaba decepcionada de su esposo. Al principio, pues, del noviazgo, ella lo veía, le gustaba la forma en cómo él veía la vida, ¿no? Ella le gustaba su forma de ser, le hacía emocionarse y motivarse, pero ahora en este momento eso la desesperaba. Él parecía constantemente inconforme con la desorganización que había en la casa, lo que ella hacía, ¿no? No le agradaba y constantemente se quejaba de lo desordenado que estaba la casa y se la pasaba dándole consejos y tips de cómo podía ser un poco más ordenada. Y pues esto a ella le molestaba, le irritaba esta situación. Para ella su esposo se había vuelto frío, se había vuelto distante y siempre enojado. Y para él, pues, por supuesto, también estaba atravesando un conflicto, ¿verdad? Él tenía su propio conflicto. Su esposa le parecía una mujer que estaba más interesada en chatear por el celular, ¿verdad? De estar platicando con alguien más, siempre estaba atenta a otras cosas, menos a atender a su hijo, menos a atender su casa. Eso es lo que él alcanzaba a ver. Eso es lo que él veía, ¿verdad? Y él pues ya estaba cansado de verla siempre, todos los días la veía desarreglada, ¿verdad? La veía desarreglada, parecía como si nunca se hubiera quitado la pijama en todo el día, ¿verdad? Y fíjese, él pensaba eso de su esposa, pero se sentía mal de pensarlo. Definitivamente él se sentía mal de pensar estas cosas de su esposa, pero aún así las pensaba, ¿sí? Era rara la ocasión en que podían tener la comida a tiempo, ¿verdad? Y era rara la ocasión que esa comida podía estar en forma, completa, ¿verdad? Era rara la ocasión en que su esposa podía tener las labores ya listas, ¿verdad? A su bebé atendido, bien aseado, todo listo para que a una hora prudente pudieran ir a dormir, ¿verdad? Era rara la ocasión que pudiera llevarse a cabo esto en tiempo, ¿verdad? Los horarios en casa eran pues un desorden, ¿sí? Esto es lo que él veía. Y pues él también se volvió más desaliñado. Ella pensaba que a dónde se había ido aquel hombre del que ella se había enamorado. Se empezó a engordar y empezó a no arreglarse. Ella pensaba que ya no era tan atento, tan amable, tan detallista como cuando eran novios, ¿no? Y pues esto a ella se preguntaba dónde esto encajaba en el sueño que ella pues tenía en sus planes, ¿no? La vida era difícil y pues había que aceptarlo. Ambos estaban pues
vamos a decirlo, frustrados, ¿verdad? Ambos estaban frustrados. Ya esa tristeza comenzaba a hacerse evidente en ellos. Se comenzaba a hacer evidente en los pequeños comentarios, ¿verdad? Que se dan, a veces no son discusiones, ¿verdad? Pero sí es de pronto, ¿verdad? Sacar una inconformidad, ¿verdad? Empezar a manifestar eso que no me agrada, ¿verdad? Y después subió de tono, ¿verdad? Después continuaron las discusiones, ¿verdad? Esas discusiones, ¿verdad? Continuas, hasta que van subiendo de tono, ¿verdad? Estas discusiones ya son acostumbradas, ¿verdad? Como en muchos matrimonios, ¿verdad? Todos los días siempre están discutiendo, ¿verdad? Mientras más discutes, más inconforme estás de tu esposa o de tu esposo, ¿cierto? Y más fastidiado estás de tu matrimonio. Eso es lo que estaban ellos experimentando. Hasta que una noche, en medio de esas discusiones que ya habían subido, ¿verdad? Ya estaban muy frecuentes, ¿verdad? Ya muy fuertes, una noche se conjuntó un mal día de su esposa con un mal día de él en el trabajo y salió un comentario terrible, un comentario que los dejó marcados. Ella, en medio de esa discusión, le dijo: ¿sabes qué? Creo que cometí un error. Hoy me arrepiento de haberme casado. Este comentario, por supuesto, los partió por la mitad, ¿verdad? A ambos los dejó devastados, ¿sí? Él, pues, imagínense qué podía responder. Él pensaba: tan duro que he trabajado por esta mujer, tan duro que he trabajado por este matrimonio, para que me responda con esto, para que salga con esto, ¿verdad? Él había días que ya no quería regresar a casa, ¿verdad? Él decía: pues prefiero quedarme en el trabajo, ¿verdad? Quedarme fuera, porque ¿qué caso tiene de ir a un lugar donde está una mujer que no quiere estar conmigo? ¿Sí? Eso es lo que él estaba pensando. Y pues para ella también fue algo difícil, era una situación difícil, ya que para ella su sueño se había convertido en una pesadilla. Y no, ese sueño que para ella era algo hermoso, pues ahora era una pesadilla y no sabía qué hacer. Tenemos entonces ya aquí, pues, muy claramente que hay una batalla, pero esta batalla es más profunda. No es tan superficial como siempre la queremos ver. Tenemos ya delante de nosotros una batalla más profunda. Vemos este matrimonio heridos, frustrados, ¿verdad? Fastidiados, deseando regresar el tiempo, ¿verdad? No entienden qué es lo que pasó, no entienden dónde está el problema. Y mire, y es muy difícil arreglar algo donde no entiendes cuál es el problema, ¿verdad? Pues obvio, ¿sí? Pero ¿sabe qué es más difícil? Arreglar algo cuando tú piensas que el problema es otra persona, ¿sí? Y pues tristemente, muchas parejas han llegado a este punto. Muchas parejas están en esta situación. Los detalles a lo mejor son diferentes, las situaciones, los conflictos, ¿no? Son diferentes, pero han llegado a este punto de todas maneras. A lo mejor la dulzura de tu matrimonio se ha evaporado, a lo mejor la amistad que tenían se ha perdido. Esa persona que te enamoró, que te conquistó, ya no es la misma con la que vives ahora. Ahora se tratan fríamente, se tratan ásperamente, no se tiene paciencia el uno con el otro y estos conflictos abundan, ¿no? A veces las parejas se acomodan en una guerra fría o a veces viven provocándose el uno con el otro, como si buscaran una oportunidad para sacar todas sus frustraciones, todas sus inconformidades con su pareja. Otras veces se vuelve una guerra frontal, ¿no? Donde los dos son enemigos. O otras se esconden en sus ocupaciones, en las labores de la casa, se esconden con los hijos. Y a veces también pasa que el matrimonio decide darse un tiempo, como dicen, ¿no? Deciden darse un break. Y pues tristemente muchas parejas simplemente se separan, ¿no? Y nunca entienden realmente lo que sucedió en esa relación. Alguna vez al principio esa relación
se vivió con gozo, con ilusión y pues acaba de una manera fatal. Realmente son pocas las parejas que llegan a entender qué es lo que se necesita para lograr hacer un cambio permanente en su matrimonio, ya que ellos piensan, ¿no?, que la batalla es con su cónyuge o que las circunstancias en las que se encuentran son las que deberían cambiar, pero la realidad es que todas las batallas horizontales son el fruto de una guerra más profunda, la guerra más importante, la que se debe ganar realmente el origen de esos conflictos, el origen de que el matrimonio esté así, no es la que tiene que ver el uno con el otro, no es esa batalla, no, sino la guerra que se tiene que ganar, la guerra que se tiene es la que se da dentro de cada uno de nosotros, es la que se da dentro de mí. Y pues obtener la victoria en esta guerra es lo que verdaderamente traerá el cambio en el matrimonio. Esta batalla más profunda, ¿verdad? Esa guerra más profunda. Y para nosotros empezar a entenderla, necesitamos pues irnos al inicio el matrimonio, irnos a los inicios, a ese noviazgo. Ahí podremos nosotros empezar a entender dónde está el punto clave de esta batalla. Y vamos a ver, pues nos vamos a ayudar con el ejemplo, ¿verdad? De este matrimonio, del ejemplo que estamos llevando, ¿verdad? Porque tal vez usted ya identificó, ¿verdad?, que este matrimonio, lo que los unió originalmente no fue amor, ¿cierto? No sé si usted alcanzó a ver, pero lo que ellos pensaron que era amor, no era amor. Vamos a ir a la Biblia, vamos a lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, por favor, si me acompaña. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Ahí, el apóstol Pablo, en el verso 14 y 15, él nos habla acerca de la naturaleza del pecado, ¿sí? Recuerde, el pecado está en nosotros, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se dice que el apóstol Pablo nos está haciendo aquí un resumen de lo que el pecado nos hace a nosotros, los seres humanos, ¿sí? Usted puede ver en este versículo 14 y 15, nos habla el apóstol Pablo que él murió, el Hijo de Dios murió para que el hombre ya no viva para sí mismo, ¿verdad? Ya no vivamos para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que produce entonces el pecado? El pecado viene sobre nosotros, viene sobre nuestra vida y nos provoca que nos aislemos de todo nuestro entorno, ¿sí? Nos aislamos de todo lo que nos rodea, nos encerramos en nuestra propia vida, nos encerramos en nosotros mismos. Usted conoce la palabra ensimismado, ¿sí? Encerrarse en sí mismo, ¿sí? Estamos inmersos en nuestra propia vida. Esto es lo que provoca el pecado. Esto nos lleva, mire, estamos encerrados en nosotros mismos, pues empezamos a crear nuestro propio mundo, ¿verdad? Yo empiezo a crear mi propio mundo donde pues los objetivos, las motivaciones y los intereses de ese mi mundo son determinados por mis necesidades, son determinados por mis sentimientos, son determinados por mis deseos, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos resumir? Pues el centro de todo mi mundo soy yo, ¿verdad? Y lo más importante en mi mundo soy yo, ¿sí? ¿Le suena esto? ¿Le suena familiar? Bueno, esta perspectiva determina nuestras prioridades, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Lo que más nos importa son nuestros intereses. Piénsenlo, lo que más le interesa a usted es lo que usted desea, sus propios deseos. Ahora, si por ahí surge alguna ofensa, ¿verdad? Hay una ofensa delante de usted y mire, si ofenden a otra persona, bueno, nos sentimos mal, ¿verdad? Porque están lastimando a alguien, pero si esa ofensa viene contra mí, cuidado, ¿verdad? Me está agraviando a mí, está agraviando a mi yo, ¿cierto?
El pecado produce que todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos sean egoístas, ¿sí? Nos lleva a este punto. Todos los planes que nosotros hagamos solo giran alrededor de nosotros mismos, ¿sí? Esto hace evidente que, bueno, pues esto usted puede verlo, yo me amo a mí mismo y me amo mucho, ¿verdad? Me amo tanto a mí mismo que, ¿sabe? Tengo yo mismo un plan para mi vida maravilloso. Yo tengo un propio plan para mi vida maravilloso. Eso es lo que nosotros vamos entendiendo aquí. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Se dice que nos hace antisociales, ¿verdad? Bloquea esa parte en el ser humano para poder pensar en el otro, ¿sí? Es por esto que somos antisociales a causa del pecado, que nuestro amor por nuestro cónyuge nunca llega a completarse, a dar esa plenitud a la palabra amor, a la palabra amar, ¿verdad? En nuestro matrimonio no se cumple porque no alcanzamos a cumplirlo porque estamos ocupados amándonos primero a nosotros mismos, ¿verdad? Nos amamos tanto a nosotros mismos que no tenemos tiempo, no tenemos espacio para dar a nadie más, ¿sí? Esto es lo que, pues, ocurre. Y mire, lo que realmente deseamos es de que nuestro cónyuge nos ame a nosotros como yo me amo a mí mismo, ¿verdad? Que me ame en la misma magnitud, ¿sí? Que se interese por mí como yo me intereso, ¿verdad? Si ella quiere tener una relación maravillosa conmigo, ¿verdad? Pues ella debe estar dispuesta, ¿verdad? A amarme a mí primero, ¿sí? Que me ame a mí si vamos a tener una relación maravillosa. Pero debes estar dispuesta a amarme como yo me amo, en mis propios términos, conforme a mis propios deseos, ¿verdad? Así como yo me amo a mí mismo, así debes amarme. Y entonces tendremos ese matrimonio maravilloso, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Yo estoy deseando incorporar a mi esposa a mi propio reino, ¿sí? Estoy deseando que ella se someta voluntariamente a mis necesidades, a mis deseos, a mis anhelos, ¿verdad? Que ella se someta voluntariamente a mis propósitos y a mis objetivos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Que ella se someta a mi reino, a mi propio reino, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos entender acerca de esto que provoca el pecado en nosotros. El pecado nos hace entonces seres antisociales, ¿sí? Mire, el ser humano originalmente es creado para adorar a Dios y para amar a sus semejantes. Esto nos dice la Biblia, lo podemos ver. El Señor Jesús incluso lo habla en el Evangelio de Mateo. Si gusta acompañarnos, Mateo capítulo 22. Mateo 22, un pasaje muy conocido. Mateo 22, verso 37 al 40. Vamos a darle lectura. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esto por definición, nos lleva a entender que la misión del hombre, del ser humano, es ser social, ¿sí? Interactuar con otros y bajo ciertas condiciones, debemos amar a otros, debemos amar a nuestro prójimo, ¿sí? Eso es lo que debiera ser. Este es lo que Dios determinó que fuera el hombre, ¿verdad? Que voluntariamente amáramos, voluntariamente sirviéramos a otros, ¿sí? Pero el pecado bloquea esta parte en nosotros, ¿verdad? ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos hace antisociales. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues vemos a las personas, vemos a los demás solamente ya no los vemos como personas, como seres humanos, los vemos como objetos o medios. Por ejemplo, primero, podría ver yo a mi esposa como un medio para lograr mis propósitos, ¿sí? Veo a los demás como medios para lograr mis objetivos, para conseguir lo que yo quiero, solamente son eso. Ahora también, de otra manera, puedo verlos también como un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo que está bloqueando el camino para que yo alcance mis deseos, ¿sí? Cuando su cónyuge
cumple todas sus demandas, cumple todos sus deseos, cumple todas sus necesidades, cuando está dispuesto a someterse a todo lo que usted está exigiendo, ¿verdad? Pues, ¿cómo nos sentimos? Contentos, ¿verdad? Gozosos, y decimos, ay, ahora sí te voy a dar cariño, te voy a tratar con afecto, ¿verdad? Porque estás haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, ¿verdad? Pero cuando no lo hace, cuando tiene su propia voluntad, ¿verdad? Y esa voluntad o esos deseos se interponen en lo que yo quiero, se ha convertido en un obstáculo para mí, ¿verdad? La veo como un obstáculo, está obstruyendo mis necesidades, está obstruyendo mis deseos. ¿Y qué ocurre conmigo? ¿Cómo me siento, verdad? Pues me siento decepcionado de ti. Me siento tan decepcionado porque no te has sometido a nuestro plan, a mi plan que yo tenía, que eran los planes que tanto habíamos soñado, ¿verdad? No es cierto, son los míos, ¿verdad? Y como no se ajusta a ellos, como ella tiene también su opinión, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Me decepciono, me molesto, ¿verdad? Y pues vivimos en pleito por siempre, ¿verdad? Aquí también necesitamos mirar algo más que un principio que nos afirma la Biblia. Como le mencionaba al inicio, el ser humano siempre está orientado a someterse a un reino, ¿sí? O podemos nosotros vivir al servicio de un reino, o podemos vivir al servicio de nuestros propios deseos, o podemos vivir al servicio de nuestros propios anhelos, de nuestras propias aspiraciones personales, ¿verdad? Podemos vivir al servicio de nuestra propia felicidad, ¿sí? Que es mi propio reino, ¿verdad? Mi reino, mi reinecito así pequeñito, ¿verdad? Insignificante reino, el mío, ¿verdad? O la otra orientación es que puedo vivir bajo los principios maravillosos, los grandiosos principios y los grandiosos propósitos del reino de Dios. Ese reino de Dios que es el que da el origen de toda la creación y que es el destino de toda la creación, ¿verdad? Ese maravilloso reino de Dios. Hay dos reinos a los que puedo yo estar orientándome. Cuando vivimos al servicio de nuestro propio reino, si yo estoy viviendo bajo el servicio de mi propio reino, pues yo sé qué es lo que quiero de la gente y yo sé cómo obtenerlo, ¿verdad? Yo busco la manera de sacarle a las personas lo que yo deseo. Mire, vemos a esta esposa del ejemplo, ¿verdad? La esposa del ejemplo la vemos pues pobre, ¿verdad? Triste, decepcionada, enojada, ¿verdad? Pero ¿por qué está enojada esta esposa? Usted ya lo identificó. Esta esposa está enojada no porque el esposo esté transgrediendo los principios del reino de Dios, ¿verdad? No está enojada ella porque este hombre está transgrediendo el plan de Dios que él tiene en ese matrimonio, ¿verdad? Ella no está enojada por eso. Ella está enojada, usted ya lo ha visto, ¿verdad? Ella está herida. ¿Por qué? Porque su esposo ha roto las leyes de su propio insignificante reino, ¿sí? De su propio reino de esta mujer. Ella lo que está ocurriendo es que está experimentando esa batalla en su corazón. Está experimentando esa batalla dentro de ella misma entre su ego y el reino de Dios, ¿sí? Y cuando está ganando tu propio reino, ¿sí? Cuando está ganando tu reino personal, tu ego, cuando ese está ganando esa batalla más profunda, pues vives para ti mismo. ¿Y qué ocurre? Tenemos conflicto, ¿verdad? Tenemos siempre pelea con el cónyuge. Ellos, estos esposos del ejemplo, pensaban que lo que los había unido era amor, ¿verdad? Pero, si usted ya ha identificado, ¿verdad? Lo que los unió no era amor, ¿sí? Era algo que estaba disfrazado de amor, pero no era amor, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ellos? Ellos solamente estaban buscando la pieza faltante para lograr su objetivo, ¿sí? Ellos estaban buscando esa pieza. Ella, esta esposa, estaba buscando un hombre que le ayudara a lograr su tan anhelado sueño. ¿Cuál era esa pieza? Un hombre dispuesto. Y en él lo encontró, ¿verdad? Ella era feliz imaginando cómo este hombre encajaba en sus sueños, ¿verdad?
Ella era feliz pensando cómo este hombre le iba a ayudar a alcanzar todos sus planes. Estaba convencida de que ese hombre estaba enamorado de ella, ¿verdad? Y ella estaba absolutamente enamorada de él. ¿Qué es lo que realmente estaban experimentando? ¿Sabe qué es lo que estaban experimentando? Ellos solamente estaban experimentando una atracción, ¿sí? Solamente atracción. Él, por supuesto, ¿verdad? Cuando eran novios, pues le gustaba ser ese centro de atención, ¿verdad? Imagínese esta joven mujer, ¿verdad? Mandándole mensajitos, sus recaditos, sus cartitas de amor, ¿verdad? Así toda cursi, ¿verdad? Y él, sintiéndose el único, ¿verdad? El más importante, ¿no? Esta mujer lo escuchaba, le ponía atención, respetaba sus opiniones, pues oiga, con todas esas atenciones, ¿cómo cree que se iba a sentir él, verdad? Mientras más atención ella le ponía, él se sentía más atraído a ella. Ellos estaban experimentando atracción. Y esa atracción, pues lo único que puede producir la atracción es un fuerte afecto, pero nada más. Solamente produce afecto. La atracción no produce amor. Lo que estaba pasando es que, pues, cada uno de ellos, sus personalidades se encajaban en los planes del otro, ¿verdad? Simple atracción. Mire, el egoísmo que produce el pecado en nosotros nos hace interpretar esa fuerte atracción como si fuera amor. Nosotros la interpretamos así, ¿verdad? Pero no es amor, ¿sí? La atracción solo es eso, solo es simple atracción, ¿sí? Nunca llega a ser amor. La atracción es temporal. La atracción se dura un tiempo solamente. La atracción es efímera, ¿sí? La atracción pues es como los sueños, ¿verdad? Los sueños se evaporan, ¿sí? Los sueños se desvanecen, los sueños terminan, ¿sí? Los sueños mueren, se acaban, ¿sí? Pero el amor no se acaba. El amor permanece, ¿cierto? Sí, el auténtico amor permanece, y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 y el versículo 13. Vamos a leerlo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esta parte nosotros podemos ver el auténtico amor permanece. Y así lo dice la Escritura, así lo dice a través del apóstol Pablo. Dios nos lo deja así claramente. El amor verdadero permanece, ¿sí? Los sueños de todas las parejas mueren, ¿sí? Ninguno de nosotros logra sus sueños así como los planeamos, ¿verdad? Porque, ¿qué cree? Usted no escribe su propia historia. Yo no estoy escribiendo mi propia historia. Mi historia la está escribiendo alguien más. Mi esposa no escribe la historia de nuestro matrimonio. Nuestra historia está siendo escrita por alguien más. Pero esto necesitamos entender también, hermano, que pues Dios es amor, en su amor, pues Él escribe una mejor historia para nosotros, ¿sí? Él escribe la mejor historia que nosotros pudiéramos escribir. Él tiene un mejor sueño de lo que nosotros pudiéramos concebir. Y mire, Él sabe perfectamente lo que necesitamos, ¿sí? Cada uno, Él sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Y mire, nos va a llevar a situaciones que jamás imaginamos, que jamás planeamos nosotros vivir, porque en esas situaciones es donde Él va a trabajar en cada uno de nosotros para que seamos transformados y el plan de Dios se cumpla en nosotros y a través de nosotros en Cristo, hermano. Y esto es cuando pues la atracción se desvanece, cuando los defectos brotan, ¿no? En esas situaciones, y los sueños mueren, ¿no? Donde el verdadero amor tiene su mejor oportunidad de germinar y crecer. En Cristo, esta relación que vemos del ejemplo, ¿verdad? De este matrimonio,
que ya se ve triste y decepcionante, pues mire, para ellos no es el final, ¿sí? Para ellos es el inicio de algo maravilloso, ¿sí? En ellos, mire, lo que está ocurriendo es que Dios ya los tiene donde los quería, ¿verdad? Ahí ya los tiene donde Él quería trabajar con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Ya no están esperanzados a sus sueños, ya no están aferrados a lo que ellos estaban anhelando, ¿verdad? Esos sueños ya se desvanecieron, ya se derrumbaron delante de sus ojos. Ahí los quería Dios, ¿verdad? Esta es la oportunidad para escapar, ¿verdad? De ese reino insignificante en el que nosotros quizás nos hemos metido, nosotros nos hemos armado, ¿verdad? De ese reino, pero es un reino personal e insignificante, el cual no tiene ningún propósito, ¿verdad? Han llegado al punto donde ahora sí pueden comenzar a entender y a someterse a los planes y al gobierno del verdadero reino de Dios para su matrimonio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ellos no están solos, Dios está en medio de ellos, Dios está en medio de esa relación, no se ha apartado, ¿sí? Él está ahí rescatándolos de sí mismos. Hermano, hermana, si el día de hoy usted está, ¿verdad?, reconociéndose en medio de este ejemplo, ¿verdad?, de todas estas situaciones, ¿sí?, puede usted estar segura, puede usted estar seguro que Dios está ahí, ¿sí? Dios está ahí y el objetivo es rescatarlo de ese reino que usted ha armado, de sí mismo, hermano. Cuando estos sueños egoístas pues se mueren, ¿sí?, cuando sus sueños egoístas mueran, ¿sí?, pues es la oportunidad para que el amor sólido, el amor verdadero, el amor que proviene de Dios, ¿sí?, ese amor que Dios ha puesto en usted a través de Cristo, ¿sí?, empiece a salir, empiece a orientarlo directamente, correctamente, ahora a prodigarlo a su esposo o a su esposa. Es la oportunidad para empezar a crecer en ese verdadero amor. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar por esta palabra, si usted nos quiere acompañar, y que el Señor nos siga hablando, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando y que Él pues siga haciendo esa obra de gracia, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos, ¿verdad?, que ya no hay más, ¿verdad? Que ya no hay, porque nos sentimos como este matrimonio del ejemplo, ¿verdad? Hemos llegado a este final, ¿sí? Pero entienda hoy, la gracia de Dios está ahí y no es el final, sino es la oportunidad para un nuevo comienzo. Vamos a orar. ¿Quieres orar, amor, por favor? Bendito Dios, te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a cada uno de los corazones, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú, Señor, eres nuestro Dios, el que planea nuestra vida, el que escribe, Señor, cada vida, Señor, el que escribe la historia de cada matrimonio, bendito Padre. Habla a cada corazón, habla a cada vida, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, no son tus planes, bendito Padre. Tú tienes planes mejores para nosotros, Señor, y principalmente tú quieres nuestro corazón, transformar nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos vivir el matrimonio en Cristo, Señor. Porque sabemos, Señor, que es lo mejor, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú obras, Señor, tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que hay situaciones que vamos a pasar, situaciones difíciles, sabemos que vamos a pasar problemas, Señor, pero en esas situaciones, en esos problemas, tú tienes un propósito, tú tienes el control, Señor. Muéstranos el propósito, muestra en cada matrimonio cuál es tu propósito, cuál es, Señor, tu plan para cada matrimonio, Señor. Restaura cada corazón, cada vida, Señor. Quita, Señor, todo lo que esté estorbando, mi Dios. Quita en cada corazón, en cada vida, lo que esté estorbando para cumplir tu propósito, Señor. Y permite que seamos un matrimonio, Señor, que veamos a Cristo, que seamos ejemplo para los demás, pero mostrando a Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en cada
situación, en cada problema, tú nos estás hablando a nuestros corazones. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermano, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias también que usted ha estado ahí recibiendo este mensaje, esta enseñanza. Pues le invitamos a que siga todas las enseñanzas y todas las transmisiones. Pues le mandamos nuevamente un abrazo, un saludo con cariño y pues que el Señor siga haciendo su obra en usted y en su matrimonio. Esa es nuestra oración. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y si Dios permite nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, hermanos. Dios Buenas les bendiga. Buenas noches. Bendiciones.